estudien porque el conocimiento es libertad. Que no creamos todo lo que vemos y escuchamos en redes porque la vida está afuera. Entonces, animarse a salir, estudiar, honrar de donde uno es, también honrar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy iniciamos un nuevo encuentro en este espacio que se llama Vida en Movimiento. Hoy la tengo a Emilce Rodríguez, bienvenida. Gracias. También una alumna con quien hemos compartido más que las canchas, las piletas. Ella fue nadadora en su momento de adolescente. Hoy es una gran chef quien nos va a contar cómo es su vida. Así que primero, Emilce, bienvenida. Gracias, Pau. Un placer verte. Me pediste el mate, Sí. así que acá está el mate acompañándonos. Emilce, em, ¿quién es Emilce Rodríguez? Oh, ya empezamos así, bueno. Creo que soy una persona muy sensible, apasionada sobre todo, y una persona que por ahí no mide las consecuencias, pero va para adelante. Que si tengo un objetivo, le meto. Si es algo que me toca el corazón, le meto y bueno, trato de lograrlo y si no, le busco la vuelta. Siempre es como que muy incansable, también perfeccionista, pero muy incansable en lo que me gusta y en lo que me mueve el corazón. Eso es lo que me mueve, digo. Eso soy yo. Sos una apasionada de esta vida, me parece, ¿no? Sí, mucho, mucho. Ujú. Emilce, ¿cómo querés ser reconocida en esta vida? Como alguien que lo dio todo, que aunque las condiciones por ahí no eran las ideales, le busqué la vuelta y lo hice. Eso. Wow. Emilce, empezamos hablando de la época adolescente. Vos sabés que este espacio se abrió para motivar a los adolescentes y a los jóvenes. Em, Vamos a tu época de adolescencia. ¿Alguna situación que hasta hoy en día la recuerdes, que te hace feliz y que te saca una sonrisa? A nivel personal, quizás mi cambio de la primaria a la secundaria, Ujú. del abanico de gente que conocí, yo hice la secundaria en el Salesiano, me recibí ahí, del abanico de gente que conocí, que me encariñé y que es amiga hasta hoy en día, eh, y una situación como muy, muy, muy particular de esa época a nivel deportivo, para mí fue el nacional que disputé en Santa Fe. Creo que tenía 14 años, 13. Eso fue un antes y un después en mi vida como adolescente Como adolescente. y como deportista. Sí. ¿Cómo sería un antes y un después? Eh, ¿En qué te cambió? Me cambió la visión, la mente, porque yo entrenaba bueno, con Liliana Viola desde mis 8 años, empecé con Tania, después pasé a las Sí. manos de Liliana como a los 10 y de ahí no paré hasta mis 16. Ujú. A medida que uno va creciendo, va cambiando física y hormonalmente. Sí. En esa época no se hablaba de salud mental, no existía. Eh, en esa época yo entrenaba en 3 turnos, que Liliana supongo que se acordará, pero era a la mañana, cuando estaba terminando la primaria, ¿no? A la mañana, tarde y noche. En esa época estamos hablando de 2010, 2012. Sí, más o menos, Sí, un sí. poco más atrás. Eh, Hacía hasta gimnasia acuática con jubilados. Yo estaba todo el santo día en la pileta. ¿Pero por qué? Porque mis papás también. Mi mamá es enfermera, como nos conocía, mi papá trabajaba en la estación de servicio de la ruta 119, entonces yo siempre estuve sola. Sí. Eh, Me crié sola, básicamente. Entonces, vengo de un barrio sumamente hostil, con muchas carencias, con mucha pobreza, influenciado mucho por adicciones, Ujú. y a mí la pileta me sacó de la calle, o sea, sin Claro. querer, las horas que yo estuve en la pileta, yo nunca estuve en la calle. Y las amistades que forjé ahí hasta el día de hoy también siguen, eso es lo lindo. Y me motivó a pensar también. Fue un antes y después en mi pensamiento. Quizás yo creía que, bueno, era un hobby, me lo tomaba medio tranqui, hasta que empecé a notar la presión.
Sí. empecé a sentir la presión y el compromiso que yo asumí. Me di cuenta después de mis 18 o 20 años que yo nunca estuve en la calle, siempre estuve en el agua. Y eso para mí, hoy lo veo con casi 30 años, fue hermoso, porque quizás no teníamos los medios en mi familia para poder tener ni la mejor malla, ni la mejor gorra, ni la mejor antiparra, pero yo tenía alguien que creía en mí, que era Liliana, y a su Ujú. vez era el nexo con mis papás. Y yo me acuerdo perfecto que ya le decía a mis papás, déjenmela, Sí, que acá no se va a mover qué bien. y la verdad que ella, mira, yo no sabía lo que era nutricionista, Liliana fue mi nutricionista, me enseñó a comer, me enseñó a dormir, no solo me enseñó Descanso. al descanso, no solo me enseñó a nadar, con Debo saquejé, como te decía, en la secundaria, con vos en los provinciales, nacionales. Em, Hoy, con 30 años, lo veo y fue hermoso porque me dediqué toda mi adolescencia y gran parte de mi infancia a un deporte que me cambió en muchos sentidos. Eh, en esa época, bueno, en la época de los 15 y qué sé yo decía, Ujú. bueno, tengo que entrenar. Yo mañana tengo torneo, yo no puedo ir. Entonces me enseñó la responsabilidad Claro. también. O, bueno, la típica, si vos salís mal en el colegio, bueno, olvídate, no hay torneo. Ah, Porque claro, era la penitencia. un esfuerzo, para mi papá fue un esfuerzo muy grande pagarme el colegio secundario, que me reciban en el secundario ahí. Sí. Imagínate Y que hacer natación. hacer natación a la vez era un costo, viste, Claro. bastante alto, para lo que hoy en día no tengo ni idea cuánto valdrá, pero ya en esa época era un deporte caro. Y en Curuzú, bueno, no había tampoco una malla, acá en esa época no se conseguía, teníamos que mandar a pedir de De afuera. afuera. Sí, sí, es Y cierto. era, ay, bueno, pobre, 3 sueldos de mi papá, una malla mía, ¿viste? Entonces, me hizo ser también, empática, Ujú. me hizo ser consciente, Consciente. más Tal consciente, cual. sí. Ujú. Y ahí te vas a competir a Santa Fe. ¿Qué Sí. pasó en Santa Fe? O sea, todo esto es lo que vos venías trabajando a conciencia e Ujú, inclusive entendiendo lo que quizás no entendías claramente, pero por respeto entendías y respetabas lo de tus padres, ujú, lo de tu entrenadora. Pero había algo que te pasaba que ujú. luego modifica y cambia para vos que me dijiste después de Santa Fe. ¿Qué es? El hambre de más, eso fue para mí. Wow. Sí, porque si bien era como, bueno, torneo lúdico, yo siempre hice como natación explosiva, pruebas explosivas, más que resistencia. Esta era como la primera vez una pileta de 50, imagínate, acá teníamos la de casi Casi 25. 25. Ya en el regata en corriente no costaba el 25. Sí, tal cual. Yo en esa época tenía 13 años, 14 por decirte, no Sí, me recuerdo bien el año, estaba con unos monstruos de 2 metros y yo estaba así. Había hecho un entrenamiento tan fuerte que había bajado mucho de peso. sí. Porque también después me enteré por qué yo como que mi peso fluctuó toda mi vida, ¿no? Ujú. Eh, claro, como que pego el estirón, bajo mucho de peso y me veía flaquita así con gente que no tenía idea. Era un escenario totalmente desconocido. Sí, Y me acuerdo que éramos 3, 4 nadadores, y yo siempre andaba con el plantel chiquito. claro. Juliana, una chica de Sauce, que es profe hoy, Arrasate, Juliana Arrasate, Arrasate, hizo su sí. residencia acá con Liliana y la entrenamos. O sea, yo era como su pescadito, me tenía que seguir. Eh, Cuando llegamos a ese lugar, yo no entendía nada. Vi esa Ujú. pileta. Ya para ser hablando sentía que me ahogaba. Tenía miedo, tenía Sí. mucho miedo. Hacía frío porque no era una pileta cerrada. Un día que me acuerdo que estaba muy nublado y bueno, fue confiar nomás. Ujú. Un largador que no conocía, una pileta que no conocía, era tan profunda que vos sentías el agua muy pesada, Sí, entonces no se sentía. Cuando es esta prueba, mi mamá creo que tenía los videos, así todo mal, de celular, ¿viste? Eh, bueno, yo dije, ya está. Yo me tiro, ya fue, y yo vengo a hacer lo que vine a hacer, que salga como salga. Y no la pensé y después reví esos videos años después. Yo ni siquiera saqué la cabeza a respirar. Yo quería terminar porque sentía que me iba a ahogar. Tuve mucho miedo. Cuando veo que, claro, quedamos, una chica de Formosa y yo nada más como adelante, era darlo todo, darlo todo, darlo todo, porque siempre tuvimos como pica en Corrientes y acá, la chica de ajá, Formosa. siempre. Claro, siempre ahí Sí, la sí, pica sí. y como que una centésima, una centésima. Y hasta ahora sigue, Y la ahí, competencia entre claro. Curuzúcotia y Corrientes. Ujú. En la provincia somos los dos peores de la zona. Los dos únicos natatorios de Y la sí, provincia. sí, sí.
Entonces imagínate, para mí era un peso gigante. No sé si la bandera de Curzú, no sé si la bandera de Aqua, Algo era verla a viste. Liliana al costado. Yo no le podía quedar mal. Yo siempre la respeté y la respeto un montón. Para mí fue una persona que marcó mi vida, ¿entendés? Qué bueno. Entonces, yo lo tengo que dar todo. Y bueno, ese fue uno de mis mejores tiempos. Hace 8 o 9 años pasé por el CIDE. Ella tiene un cuaderno azul donde tiene todas las marcas anotadas. Fue mi mejor tiempo Qué grande. en años de entrenamiento. Entonces, imagínate si no iba a tener hambre, si no iba a querer más. La adrenalina fue total en ese momento. No me la podía creer cuando me llaman al podio, obviamente. Que de no tener las condiciones de una pileta, de no tener que me llaman a un podio con 13, Al 14 no años. tener supuestamente la malla que La creías malla que tenía, las yo veía a las condiciones. chicas, tenían las mallas por acá, una antiparra así, una gorra así. Claro, hacían ya un estudio, ¿viste? De todo el cuerpo. Acá era fideo blanco, queso y corazón, no había más, no había más. Sí. Entonces, imagínate si no me iba a sentir, Con ¿entendés? hambre. No, quería más, quería más. Cuando volvimos acá, yo ya tenía la lesión previa en el hombro, porque fue en una época en la que Liliana se retira del plantel, Ujú. cambio de entrenador y qué sé yo. Bueno, la explosión fue tal, evidentemente, que bueno, mi hombro izquierdo dijo basta. Aún Sí. así seguí entrenando un montón. Y después, bueno, viene esto de lo que hablamos hoy, del nacional, de lo que fue, bueno, Las clasificaciones zonal, clasificaciones provincial, de nacional. secundario. Fui la única del colegio salesiano en esa época que hacía natación. Bien. Ujú. Qué importante el mensaje que está dejando y la importancia y la responsabilidad y el compromiso que tiene un profe de educación física, en este caso, de ser siempre el referente para un joven y un adolescente, desde lo que es para el adolescente y para la familia. Porque vos, o sea, no es que te quedabas sola porque tus padres no se dedicaban, no, tus padres estaban trabajando y se ocuparon de dejarte en un lugar donde estabas contenida Sí, y totalmente. cuidada. Así que muchas gracias por ese mensaje para los chicos que escuchan y que Sí. a veces no necesitan tener la mejor indumentaria. No, nada, porque Vos sabés que con ¿no? Luis Duprat el Ujú. año pasado hicimos, bueno, que ahora salió, hace poco salió la charla nuevamente de él, y yo le insistía, pues yo sigo insistiendo con el tema de tener un centro de educación física acá propio en Curuzucuatia y demás. Y él también dio un hermoso mensaje muy similar al tuyo. Que a veces o sea, que en realidad él consideraba que no había que detenerse en en la falta de infraestructura. Sino lo que puedes hacer con lo que tenés. Exactamente. Sí. Así que ahí, mil gracias. Nada. Bien, esa viene de tu etapa de colegio adolescente. Sí, Terminás la secundaria y sí, ese hambre a más que empezó ahí, en esa competencia, sí. continuó en tu vida de estudiante, de formación para tu vida adulta. Sí, hay algo que ahora me estoy acordando que Liliana siempre decía, que yo era muy desobediente y que yo no tenía techo medio. Yo no entendía, pero me dice, vos sos muy desobediente. Yo capaz lo tomaba como que, ay, me está retando, ¿viste? Siempre me decía eso ella, vos sos muy desobediente. Yo llego a 6 años. Claro, pero conociendo a la Liliana, se refería a algo sano, porque Sí. Liliana jamás iba a permitir una falta de respeto. No. Esa falta, ese desobediente es decir, una rebeldía de querer más. Sí, sí. Y en ese momento, bueno, yo estaba terminando el colegio y bueno, era típica, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Y dónde vas a ir? Y yo siempre, bueno, dije, no sé, no tenía mucha idea, habían cosas que a mí me motivaban mucho. Sí. Profesora de educación física no era uno. A mí me La gusta hacer docencia no. cosas, no, la docencia no, pero me encantan los deportes. Dije, bueno, no sé, esa era una opción. Si iba por el lado de mi mamá, bueno, mi mamá quería que yo sea médica, pues claro, como fui a un colegio con educación contable, bueno, me hice estudiar contable acá en Curuzú. Sí. Yo me quiero ir, yo me quiero ir, y yo me quiero ir. Y yo sé que estaba pidiendo mucho, yo sé que estaba pidiendo un montón en mi casa. Y mi mamá y mi papá es como, claro, los últimos años de secundaria, imagínate, vivíamos de juntada en juntada, no había, yo no tenía casa. Entonces, como que no, te vas a ir a vivir afuera. ¿Qué pasa? Yo de chiquita con natación viajé muchísimo. Por suerte teníamos la suerte de ir para todos lados. Entonces digo, bueno, Corrientes Capital descartado, porque es muy grande, me da miedo, no me gusta la ciudad tan grande y no.
Bueno, y empecé ahí como, bueno, Buenos Aires, ¿qué decir? Yo, Menos Buenos Aires en ese tengo momento. pánico, pánico le tengo a Buenos Aires, no. Entonces, ni contable, porque lo odiaba, sí me recibí ahí, pero me costó horror y no me gustó. Educación física, ahí estaba, y en eso empiezo a ver universidades. Siempre supe que no quería, siempre me costó hasta el día de hoy entender qué quiero, pero lo que no quiero yo lo sé muy bien. Entonces digo, bueno, voy a ver una universidad. Justo fue muy pícaro porque mi mamá se había recibido en la UNER, en Entre Ríos, ¿viste? Hacía educación a distancia, se había recibido de no sé qué y bueno, bueno, voy a ver la UNER. Encuentro una carrera y digo, che, ¿qué onda esto? Empiezo a ver teléfono fijo todavía y a duras penas WhatsApp sí había. Mensaje de texto era. Sí, y teléfono en línea. Computadoras si me prestaban mis amigas, yo no tenía computadora. Bueno. Veo esto, me empiezo a... Y después en el colegio, cuando teníamos informática, yo pues, me ponía a ver, viste, me cebaba viendo qué era. Gestión gastronómica. Tecnicatura en gestión gastronómica. Ok, digo. Estaba esto y el IGA, ¿viste? El Instituto Gastronómico de Argentinos. Bueno, digo yo, a ver, no, porque viste que te dicen chef express, chef acá, chef raro. Digo yo, bueno, esto es tan corriente, no quiero ir. Así que liga descartada. Mi papá dice, no, pero hay uno en Goya. No me gusta Goya, le digo, no. Es que no conocía a nadie en Goya, ¿qué me voy a hacer? Claro. No. Podés ir y venir los fines de semana o podés ir y venir. Todavía Curuzú no está tan conectado ni a otras ciudades en el interior de la provincia. Capaz estás más conectado con Entre Ríos y con Buenos Aires que con Corrientes mismo. Sí, por la autopista. Exacto, y las rutas internas estamos no son... más cerca de la autopista que Claro, Corrientes. no son tan exploradas, ¿viste? Entonces no había forma. Nosotros ni siquiera teníamos auto como para decir, bueno, me pueden ir a ver, me pueden ir a buscar. No existía. Veo esta universidad en Entre Ríos, en Concordia, y ahí le toqué una fibra sensible a mi papá. Me cuenta que cuando él tenía 8 o 9 años, acá pasaban camiones y llevaba gente a trabajar. Mi papá fue a la cosecha del arándano, de chiquito, para mantener a sus 8 hermanos. Entonces, me dice, bueno, si es Concordia, sí, pero vamos a ver, porque es muy grande la ciudad y qué sé yo. Bueno, yo ya me estudié todo el programa en mi mente y dije, yo voy. Mi mamá dice, bueno, le toca a mamá. Bueno, si es la UNER está bien. No, le digo, porque yo a Capital no voy a ir. Yo medicina no voy a hacer y contable en Chaco menos. Y acá tampoco, no quiero. También sentía eso, que yo ya, como que mi ciclo acá ya estaba. Sí. Yo cumplí y la ciudad cumplió conmigo y todos cumplieron conmigo, pero yo no. Es la parte del crecimiento, de la madurez, el de querer independizarse. Claro. Entonces, bueno, termino en 2015, 2016 me voy. Yo estaba apuradísima por irme, ¿viste? Quería ver ya esa vida adulta. Me llevan en enero. Con un amigo de mi papá, auto prestado, pues mis papás no manejaban. ¿Esto a Goya? No, a Concordia. A Concordia. Elijo Concordia, me voy. Claro. Fuimos con un compañero de colegio que estudió en el ISEF de allá, con Pichencial. Fuimos a buscar departamento. Éramos dos perdidos en el medio de la ciudad, golpeando puertas, llamando a teléfonos fijos. Sí. Porque teníamos que ver que un alquiler, que un contrato. Claro, no se fueron con ningún referente. Nada, no fuimos. Nada. No fuimos, tomamos un colectivo acá, caímos allá a las 5 de la mañana, no sabíamos dónde estábamos. Fue suerte y un Google Maps del 2016. Claro. Y así nos movimos. No había 4G, era 3G en esa época. Bueno, él averiguó todo lo del ISEF y bueno, estábamos buscando vivienda porque no tuvimos tanta suerte que medianamente conseguimos departamentos cercanos. Sí. Yo a 3 cuadras de mi facultad y él estaba a 3 cuadras de mi casa, pero a 20 kilómetros del ISEF. Pero bueno, conseguimos y bueno, dijimos, ya está, a arrancar porque él tenía que entrenar y no sé qué, y bueno, yo tenía que empezar el ingreso. Que no era un ingreso como tal, digamos, de rendir examen, pero era una nivelación. Entonces yo en febrero empezaba. Y era tal la pobreza, por decirte en ese momento, ni aire acondicionado, un ventilador a turbito y gracias. A mí nadie me contó que Concordia había pasado por una terrible inundación, que estaba insoportablemente caluroso y seguía inundado, y la pasaba con 40, 45 grados de sombra. Y me encantaba ir a la facultad, pero no sé si tanto por estudiar, porque había aire acondicionado.
Claro. Entonces entrábamos a las 8 de la Por la mañana. comodidad del lugar. Sí, y hasta las 2 de la tarde yo sabía que yo no necesitaba porque tenía el aire dentro de la facultad. ¿Sí? Perdón, Sí. acá un paréntesis. Vos sabés que muchas personas Sí. les gusta estar en sus trabajos Ujú. por lo confortable que es, que ese confort en sus casas no lo tienen. Exacto. Así que... Me pasa todavía. ¿Sí? Sí, sí. Sí, totalmente. Y pasó eso, que Ujú. yo dije, bueno, ya que tengo esto, mi pensamiento era así, ya que acá tengo aire, tengo luz, y tengo internet, cosa que en mi casa no tenía, porque era un Ujú. departamentito 2x2, me quedo acá. Y en la biblioteca también hay aire, entonces Y me quedo a ahí, estudiar. bien. Listo, le metí. Le imprimiste al lugar. Me encantó, Perfecto. sí, y teníamos un comedor, ¿viste? En esa Ujú. época vos podías acceder a la beca de comedor y beca de fotocopia. Sí. Obviamente que me anoté a las dos, por suerte tuve la suerte de estudiar en una universidad pública, que Ujú. la defiendo a muerte porque me dio mis mejores años. Sí. Y bueno, entonces yo imagínate, así hasta mayo, junio que empezó a hacer frío, Ujú. yo estaba ahí metida todo el día. Y me iba bien, el primer año fue muy bueno. En eso, en 2016, en julio, mi papá va a jugar a un provincial, va a Ituzaingó, o Santo Tomé, no recuerdo, Ituzaingó creo que fue. Ujú. Mi papá hizo fútbol toda su vida. Fue deportista destacado en el fútbol, bueno, lo que fueron los equipos locales y demás. Fueron a jugar un provincial y nada, me llaman así, un número desconocido a las 3 4 de la tarde y me dicen, che, hablamos con fulana de tal, sí. ¿Tu papá es Marcelo Rodríguez? Sí. Bueno, te llamo para avisarte que acaba de morir. ¡Wow! Yo tenía 18 años. Entonces yo decía, pará, vamos de vuelta a explicarme porque yo no te estoy entendiendo lo que me está queriendo contar. Y era la doctora que había atendido a mi papá en urgencia. Pues, resulta ser que mi papá estaba haciendo como un calentamiento para entrar a jugar y se desplomó. ¿Hizo infarto? Tuvo un infarto, sí, a los 45 años. Infarto agudo de miocardio. ¿Y sin antecedentes? Sí, en mi familia había antecedentes cardíacos y diabéticos. Mi papá siempre estuvo controlado igual por los doctores de acá, que son excelentes. Ujú. Siempre hizo deporte y se cuidó. En la alimentación, es más, cuando venían provinciales para él o competencia para mí, nos íbamos a entrenar los dos solos, usábamos acá el ejército, el Zambrana, nos íbamos hasta los palos, Sí. andábamos, ¿viste? Bueno, pasa esto, entonces yo, bueno, puede ser, porque es esto también, el deportista se cuida, está controlado con cardiólogo y demás. Ujú. Bueno, ¿Cómo fue esa situación, afrontar eso? fue muy duro. Porque estabas sola, no Yo estabas estaba- con tu mamá. No. Mi mamá estaba en su cuarto, yo creo que andaba por afuera, una cosa así o no. Y mi hermana vive aparte, toda su vida vive aparte, entonces, pero acá en Curuzú. Y una de llamadas porque no entendíamos. Me tocó a mí llamar a mi hermana, decirle, che, mira, papá murió y tengo que ir a reconocer el cuerpo. Mi mamá obviamente no estaba en condiciones. Fue uno de mis tíos, el hermano de mi papá, quien nos llevó hasta este pueblito perdido. Yo no recuerdo ni cómo llegamos, ni por dónde fuimos, no, ya a esta altura ya. Ujú. Todos esos recuerdos los eliminé, pero sí me tocó ver a mi papá. ¿Recordás el nombre del pueblo? ¿O tampoco? No, creo Mirá que lo fue. que es la... No, creo que fue Ituzaingó, por decir entre Ituzaingó, Santo Tomé, por ahí. Ujú. No, pero no. Eh, a mí me tocó verlo en una morgue. Claro. Y de ahí borré casetas. El día de hoy no me acuerdo más nada. Pero sí, yo tenía 18. Cuando volví, Ujú. nada. Tuvimos que hacer todas las diligencias, además. Todo el trámite Todo el es un tramiterío tema. es un tema. Y yo no entré nunca al velatorio de mi papá. No entré. Ujú. Porque tengo esa parte que capaz yo estoy hablando con vos, siempre lo digo. Y vos te morís acá, yo no te toco y ni te hablo, ni te ya está. Bien. ¿Entendés? Yo creo que ya, listo, no soy una persona, viste, apegada a esas cosas. Me costó. Lo habías visto de igual manera. Después de verlo en la morgue me costó mucho Claro. entrar a la sala velatoria. Cuando entré vi como algo de lejos. Sí. Recordemos que a mí mis dos mejores amigos se murieron a Huerhuello Ay, sí. y claro. Sofía Gómez se mueren ahí antes. Sí. Entonces yo venía de una seguidilla de cosas Sí, que venía sí. superando y ese fue como el último golpe. Entonces, bueno, como que inconscientemente dejé todo, mis hobbies, dejé todo lo que a mí me gustaba Ujú. para dedicarme a la casa, a mi mamá y, Acompañar. y mi hermana.
Mi sobrina había recién nacido, Martina nació en enero, papá murió en julio, Martina tenía nada, meses. Entonces, Ahí suspendiste tu formación, tu estudio. todo, Bien. todo. Suspendí absolutamente todo. Volvés a Curuzú. Vengo a Curuzú, nada, me quedé a trabajar acá, estudié, dije, bueno, listo, o sea, algo tengo que hacer porque no, yo como que en ese momento cliqué en mi cabeza de yo no me voy a quedar a llorar, yo no me voy a quedar sentada, así, como muy insensible quizás en ese momento, pero fue mi manera de decir, bueno, esto listo, se terminó hasta acá, no busqué el porqué, no quise saber más, porque yo digo, bueno, fue algo que si Dios lo necesitaba en ese momento, ya está. Bien. Yo no voy a cuestionar. Sí me enojé mucho con mi entorno, me enojé conmigo, me enojé con mi papá, me enojé con la vida, me enojé con la religión, con todo me enojé. Entonces, como estaba enojada y no me podía expresar, dije, bueno, yo voy a hacer algo. Voy a hacer una carrera en el instituto, me pongo a estudiar, en 2 años me recibo. Era una tecnicatura, me recibo. Jamás la ejercí. Soy técnica en promoción de salud de la Universidad Técnica de promoción de salud. Sí, porque también siempre he ligado que el deporte, que la nutrición. Cuidado, ¿no? Sí, la sociedad, sí, siempre me interesó, pero no me recibí. Perdón, no ejercí. A su vez estudiaba informática en la escuela técnica en la noche, también. Bien. Y trabajaba de día, o sea, mañana y tarde en una librería y a la noche y los fines de semana en otro negocio, acá de la ciudad. No paraba nunca. En un momento, bueno, tengo como un estrés postraumático y un problema ya de una depresión muy grande y bueno, me obliga también como a parar. Sí. En algún momento empezaste, buscaste una compañía profesional, sí. Psicología. Sí. Terapia. Fui a terapia, fui al psiquiatra, fui al psicólogo, pero también creía que yo no podía estar tan medicada a los 18 años, 19. ¿Estuviste medicada? Sí, estuve medicada. Porque siempre sentí que no, que había que ponerle la cara a las cosas que iba a hacer. Porque por más que me adormeciera un par de meses, y yo esos 2, 3 años que viví acá, le metí, a más no poder. Y bueno, en el medio también surge una posibilidad hermosa, la pandemia, que si bien fue horrible, fue una catástrofe, pero a mí... Muchos supimos, o sea, no que supimos, muchos buscamos nuestros beneficios de crecer. Sí, en 2019, mira, yo en 2019 me vuelvo a Concordia y dije, esto no me va a ganar, yo me voy a recibir de vuelta. Me volví a anotar. ¿Reiniciaste tú? Sí. Bien, en gastronomía. En gastronomía. Voy de vuelta y dije, bueno, como sea. Vivía en una pensión que era un sótano, o sea, era un garage de una señora, pero para abajo de la tierra no me veía nunca. Habían dos piecitas y un baño. Claro, sí. Ahí vivíamos 4 pobres desgraciadas. Vivíamos en un garage. Bien, con una cocina que se caía a pedazos, todo se caía a pedazos, pero teníamos una cama y teníamos donde dormir y donde poder cocinarnos. Buenísimo. Sí, no más me tenía que tomar el colectivo, línea 2 para ir a la facultad. ¿Y lo hiciste? Lo hice. Y después, entre semanas comía en el comedor de la facultad y podía comprarme menú mediodía o noche, yo compraba. Si no comía ahí a la mañana, me lo llevaba para la noche. Los jueves teníamos clase de cocina. Entonces, claro, tenías que ir con tupper, olla, sartén y demás, pero todo lo que quedaba nos lo llevamos. Entonces yo aprendí ahí a frizar, a administrarme y compartir con las chicas de la pensión. Por ejemplo, chicas, este fin de todas se van a su pueblo, no. Bueno, nos quedamos. Listo, hacemos noche de tacos, por decir. Qué bien. Entre todas poníamos un poquito, yo cocinaba para todas y ellas me juzgaban los platos. Entonces todo lo que yo había aprendido durante la semana, fíjate vos, comida esa situación llevó a que vos ya aprendas ahí a gestionar lo que hoy es tu trabajo. Sí. Entonces era, bueno, ustedes son mis comensales, ¿viste? Teníamos una anafe que se caía a pedazos, un horno que se caía a pedazos, pero era lo que había. Entonces, bueno, si había que hacer fuego y había parrillita, vamos a hacer fuego, listo. Y así fui como mostrándole a las chicas todas las semanas, bueno, esta semana hay comida árabe, comemos esto. Esta semana hay comida mexicana, comemos qué lindo. Así. Estudiantes de buen comer. Sí, también. Me agarró la pandemia en Concordia, de no saber, yo no quería saber nada con volverme porque yo decía, va a ser una semana y listo, vamos a volver a clase.
Claro. teníamos clase virtual. Donde hubo un bache de viaje, me vine. Porque dije, Ujú. no, esto se va a pudrir feo, y bueno, me vine, seguí estudiando acá, pero por suerte era mi último año. En esos 2 años de carrera, te quiero decir que vivía allá, yo me tenía que administrar con X cantidad de plata, Sí, que en realidad no es que nadie me mantenía, yo trabajaba. Eran ahorros que yo había hecho de trabajar acá, en veranos o sí. hacer changa, entonces yo guardaba esa plata. eh, en la época que el plazo fijo servía, me Ujú. enseñaron ese gran instrumento, Funcionaba sí, bien. funcionaba. Entonces con 300 pesos al mes de interés yo vivía con eso Bien. y nada más. Y Ujú. me administraba y podía venir. eh, ¿Y y bueno, terminaste tu carrera? sí, me vine acá en pandemia, último año, las últimas 4 materias más costosas me tocan acá, sin trabajo obviamente, porque yo me había dedicado full a la facultad. Y como te digo, la pandemia me dio una oportunidad hermosa, porque me llaman de la estancia Rincón del Socorro, que es acá en Ah, los Esteros en el Liberal, Estero Rivera, sí. que invito a todos que la conozcan, porque es hermosa, que vayan a los Esteros, porque está acá nomás y no puede ser que Es, nadie lo conozca, yo no puedo creer. te llaman desde ese lugar para la parte de chef, o sea, la De parte cocina, de de cocina, ayudante de cocina. ayudante de cocina. Bueno, me Bien, llama la gerente y le digo, sí, mira, yo estoy terminando mi carrera, quiero empezar como a tener experiencia, ¿viste? claro. No, listo, vení. Toda una movida para irme a Mercedes, que me busquen en una camioneta, un chofer desconocido en el medio de la nada para llevarme. Yo confié, yo confié. No, no, ¿qué iba a hacer? ¿Qué más iba a hacer? Entré a trabajar, voy mi primer día, me acuerdo que era una tormenta espantosa, pero bueno, había comensales. Y me dan la parte que a nadie le gusta, que es la pastelería. Hay una tarta de cumpleaños, hay esto, hay esto, hay... Venís, sentate en un banquito a pelar papa. La de pelar papa y cebolla es real, es real. Vas a pelar 1000 kilos de papa en tu vida, es real. Y a mano. No había papa a cuchillo. Ah, cuchillo. Sí. Ajá. Yo no tenía ni un cuchillo propio, yo no tenía ropa de cocina, yo no tenía nada. Nada. Yo me fui. Ujú. Me dieron mi uniforme y yo trabajaba más de 20 horas al día. Wow. Sí. De las 6 de la mañana hasta que el último comensal se vaya. Más de 20 horas al día he trabajado. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 2 años, sí. Cuando me voy de ahí, ¿Empezaste y ¿Mm? terminaste con pastelería o empezaste con No, pastelería, yo siempre esperando papas asistí. y algo más? No, siempre me gustan los fuegos. Me gustan mucho los fuegos. Y tenía la experiencia de verlo a mi papá acá, de hacer asados. Yo fui como el hijo varón que no pudieron tener, ¿viste? Entonces Sí, era, así se corta el pasto, así se hace el asado, así se hace, mi abuelo albañil, se hace una mezcla así, así. Entonces como por el rubro. Allá cada 2 o 3 días se hacía un asado para los comensales, para la sí, sí, gente. sí. eh, Propio de la todo zona. de la zona. Sí, sí. Cordero siempre. Ujú. Que empanada frita al fuego, que torta asada al fuego. Todas cosas que, si bien las conocía, no era mucho que en mi casa acá se hacían, ¿viste? Claro. Pero bueno, entonces me dicen un día, como una de mis pruebas pilotos fue, mira, hay 40 personas, tenés que hacer un cordero. Yo confié. Yo prendí el fuego, que sí lo sé prender. Ese cordero, ¿cómo lo hiciste? ¿A la parrilla, a A la la parrilla. estaca? ¿Cómo lo No, a la hiciste? parrilla. A la parrilla. Sí, y en mi casa nunca tuvimos como así chulengo, ¿viste? Siempre se hizo en el piso, como asado de obra. Mi abuelo, Claro, en la chapa. a la chapa, Sí, sí, la parrilla, casa. sí, y un Al- palito y ya. ¿Y A- allá cómo lo hiciste? Allá no, era todo un chulengo así gigante, una parrilla ¿A hermosa. chulengo la parrilla sería? Chulengo se le dice al que se sube o baja, Ah, ah, al tacho, digamos, bien. o parrilla, la parrilla con refractarios. Wow. Bueno, nada, yo, yo me mandé, condimenté, me puse a hacer, aparte eran 10 ensaladas, 10 postres, el cordero, la carne, el chorizo y el pan asado, todo. Y bueno, y salió. Wow. Salió, no sé, yo confío, como te digo, yo, Blandito, tiernito ese cordero, que eso es sí, lo que sí, buscamos siempre cuando comemos cordero. costrita, qué sé yo, que se desarme, que no esté quemado, pero que estaba bien. ¿Viste? Y ahí apliqué la salmuera que hacía mi abuelo. Eso te iba a preguntar, Sí, ya que hablando de cordero. sí, ¿Cómo se cura, sí, cómo se cura la carne para que no tenga el mal olor que tiene la carne de cordero? el adobo, decís vos. Sí, Adobo. se puede hacer ¿Cómo con es? una salmuera. Hoy en Ah, día no es más que sal gruesa y agua, en mi caso se usaba así. ujú. Hoy en día hay más acceso a romero, tomillo, laurel, que antes no era así. Mi Y eso lo abuelo, tenés que dejar, o sea, sí, preparar todo. vos preparás la salmuera en una botella, agua Ujú. hirviendo, sal y el condimento que vos quieras.
granos de pimienta, del tipo de pimienta que a vos te guste, cualquier hierba que a vos, aromática que a vos te guste, se le tira agua hirviendo, se la deja reposar. Mi abuelo lo hacía de un día para otro, 1 o 2 días. Yo siempre lo veía, lo Que quede chusmeaba. reposando un día, dos Sí, días. un día, dos O sea, días. 24, 48 horas. Sí, se asienta perfecto ahí. El agua tiene como ese sabor bien aromático. eh, y listo, Mirá vos. ¿viste? Y lo vas, o lo vas pincelando, Ujú. que ahora está como muy de moda hacer eso, o mi abuelo lo hacía en una botella, le cortaba el corcho y lo vas tirando, ¿viste? O bien sal, pimienta y el condimento que vos quieras. Lo masajeás, lo dejas en frío. Por favor, no dejen la carne en el horno porque no es heladera. Pónganla en la heladera. Siempre. Siempre en frío, siempre en frío. Ay, yo soy una de las No, que si sobre el asado, sea el que sea el cordero, en el horno. no. Siempre en frío el adobo, el pre, ¿sí? El pre. Una vez que lo cocinás, cocinalo como vos quieras. Sí. Al fuego, a la sartén, como vos quieras. A lo que voy es el después de comer. Sí, sí, sí. Porque hay gente que yo veo que todavía guarda la comida dentro del horno. Sí. No, bueno, no es. Tapes No. y heladera, por favor, porque te va a intoxicar. Más acá que hace mucho calor. Bien. Bueno, cuestión que nada. Sale así el cordero, lo condimentas como te guste. Hay dos Contame. glándulas que Sí. tiene el cordero, que por eso es el olor que vos sentís. Glándulas. Acá atrás tienen Ajá. 2 glándulas que se las tenés que sacar. Le Las metés piernas, cuchillito la patita. en la patita atrás y vas a ver que salen como 2 glandulitas así. Y la Ah. cola se la cortás porque eso también contribuye al olor Guau. que vos decís. Perfecto. Ok. Sí. Bueno, ¿qué resultado, o sea, qué devolución, mejor dicho, tuviste de tus comensales? Les encantó. Y era gente extranjera. Ahí tuve que aprender a hablar en inglés. Me da mucha vergüenza. ¿Hasta ese momento sabías algo de inglés o no? Sí, en el colegio, inglés técnico Lo en la básico. facultad, pero me da mucha vergüenza. Bien, pero te ayudó. Me ayudó a que en el momento quizás yo me disociaba, en el Ujú. sentido de que por ahí estaba cocinando y desapareció un turista y se ponía a hablarte en inglés. Y claro, le podía contar, como estudié inglés técnico, le podía contar qué era lo que yo estaba haciendo. A mí me da mucha vergüenza, porque por ahí me sale un peina, así, viste, un guaraní me sale, entonces me da Sí. medio vergüenza. El peine, el pue, Eh, son términos de nuestra región. claro, muletillas de acá, viste, entonces, Muletillas. claro, me daba un poquito de vergüenza, hasta que, bueno, me animé y salió. Lo bueno es que no quedó nada, o sea, se hacían hasta los vegetales en el fuego, no había quedado nada. Entonces, eso me dio confianza también. Bueno, listo, ahora si esto me salió, listo, yo de caradura tengo que seguir haciéndolo. Ay, qué lindo. Y fue así, mismo la pastelería, había cumpleaños y yo me he visto montando torta de 3 pisos y yo no soy pastelera. La pastelera de mi hermana, no yo. Y bueno, de caradura, de animarme, Qué de grande. estudiar. Sí. Y también estaba cursando pastelería para recibirme. Y qué mejor que un hotel para ensayar, ¿viste? Para practicar. Ujú. Tampoco había mucha tecnología en esa cocina en ese momento, pero bueno, había harina, había huevos, había un horno, yo tenía. Me encanta. Sí, así que así fue y me ayudó mucho ese lugar y esa fue como mi residencia. Esa fue tu residencia. Sí. Emilce, Ujú, hoy en realidad ujú. tu vida es, vos sos hoy chef, Se puede decir, se sí. puede decir. Ujú. Y estás en Calafate. Sí. Quiero que nos cuentes cómo es tu trabajo, que en realidad es tu misión, porque Sí. por todo lo que venís contando y desde el momento uno fuiste no por lo laboral, fuiste a cumplir tu sueño y uno cuando cumple su sueño es porque está haciendo la misión que tiene en esta vida. Sí, sí. Fue muy loco porque ahí en Socorro conocí a Agustina, una amiga, que hoy es muy amiga. Cuando yo me voy ahí, después ya el tiempo se va, pasan los años, nadie sabe de nadie. Yo en el medio fui a trabajar a Entre Ríos, fui docente, aunque Ujú. no me gustó. No, yo digo, no, me encantó la docencia Sí. gastronómica, me gustó mucho. Fui docente, ¿Qué aprendiste en ese momento de esa docencia, en ese tiempo? a ver, me vi a mí, pero más chica, en los chicos. Vi cómo les costaba comprar un morrón, cómo les costaba comprar una cebolla, cómo recurrían a, bueno, a la carne picada más barata porque era lo que se podía. Ujú. Me vi a mí. Por eso también me encariñé mucho con mis alumnos y los comprendí. ¿Y qué consideras que dejaste una enseñanza para esos chicos? Sí, de hecho tengo una alumna que hoy es amiga, se llama Jazmín, que viaja por toda Sudamérica en moto y de cara dura va de ayudante de cocina a dónde va. Bien.
porque ella me dijo, mira, a mí, no sé, me dice, si me gusta tanto cocinar, tanto las normas, las reglas, todo el protocolo, me gusta que el fuego una. Y eso es el fuego, es unión, ¿viste? Entonces me dice, vos me enseñaste acá a manejar un par de carnes, un par de recetas, yo con eso voy. No, me encanta y admiro la resiliencia que tenés, porque desde muy chica, ante cada desafío que te presentaba la vida, vos buscabas por tu propia intuición a sacar lo mejor de vos y a dar lo mejor de vos. Inclusive hasta esto último, la docencia sé que no me gusta, pero el tiempo que te dedicaste a la docencia, diste lo mejor y dejaste huella. Para mí particularmente eso en el ser humano, cuando deja huellas, es porque dio lo mejor de sí. Hoy sé, por lo poco estuvimos hablando, no por lo poco, sino que porque tampoco entiendo mucho, por eso por ahí les pido a ustedes que expliquen mejor para que también las personas sepan. Sé que hoy te contratan hoteles, se pueden contratar una empresa, una persona particular. Una persona particular. Sí. Cuando contrato tu servicio, quiero saber tu servicio, ¿qué es lo que viene, a qué te dedicas? O sea, ¿qué armas? Como te explicaba, yo soy técnica en gestión gastronómica. Esto quiere decir que puedo trabajar tanto en cocina de hoteles, de restaurantes a la calle, de catering, de cualquier tipo de cosas relacionadas a la gastronomía. Tengo también formación en bromatología, entonces por eso es que te explico esto del horno. Sí. Mi servicio, si se quiere, primero que vos me cuentes qué querés, qué te gusta, qué no te gusta, y si tenés algún problema de base. Bien. Si sos celíaco, si sos vegano, si sos vegetariano, si hay algún tipo de alergia, alguna condición. Eso es lo que haces en la entrevista que tenés con la persona que contrata tu servicio. Sí. Tu servicio, ¿qué es lo que gestionás? ¿De qué te ocupas vos, por ejemplo? De toda la parte lógica, no solo de cocinar. La cocina por detrás tiene un montón de puntos de gestión. Tenés que contactar proveedores, tenés que hacer compras, tenés que hacer stocks, tenés que hacer inventarios, tenés que saber qué tipo de utensilio vas a necesitar para cada tipo de cosa que vayas a hacer. También uno asegura, como profesional, la inocuidad y la calidad de los alimentos. Claro. ¿Sí? Lo que uno hace es trabajar de manera controlada. ¿Sí? Por eso también es muy importante ver el origen de los productos que consumimos y el resultado final. ¿Por qué? Porque por ahí lo que no mucha gente sabe es que hay alimentos que pueden ser falsificados, ¿viste? Hay alimentos que no son inocuos, es decir, que si vos le haces un análisis, pueden estar contaminados, pueden tener problemas y pueden traer un problema para tu salud. Bien. Entonces uno se asegura de saber. En tu familia, ¿hay un bebé? ¿Hay una criatura de hasta 5 o 6 años? ¿Sí o no? No es porque carne picada un niño no puede consumir. ¿Sí? Bien. Porque se corre el riesgo de tener el síndrome urémico hemolítico, que es una complicación después que es renal, puede llevar a la muerte. En muchos casos de niños que han muerto por consumir carne picada, no solo en mal estado, sino que tiene un tipo de bacterias que no se puede destruir con el calor. Bien. Esto trae a colación algo que desmiento totalmente, que es que el calor mata todo. Claro. Eso no es así. ¿Sí? A ver, yo creo que todos hemos comido o un carpincho, o un cordero, o un animal salvaje. De hecho, hoy día todavía tengo contacto con animales salvajes, pero hay que ser muy responsable, ¿sí? A la hora de manejar y manipular alimentos. Entonces, yo me aseguro de que todo este tipo de conductas, este tipo de gustos, de problemas, todo lo que conlleva la alimentación, sea primero que nada seguro. Bien. Después podemos negociar, digamos, hablar de qué te gusta comer, qué no te gusta comer. De hecho, en algún momento también me han contratado para hacer esto que ahora está de moda de chef privado en la casa, que me gestionan la heladera para toda la semana. Es un servicio un poco más caro, si se quiere, pero a vos te asegura el tiempo y la practicidad. ¿Viste? Bien. Después, en cuanto a hoteles, a mí me gusta mucho la gastronomía de hoteles porque está en un nivel muy estudiado. Está todo muy gestionado. O sea, en mi último trabajo teníamos chef, subchef, jefe de partida, y después estamos cocineros y ayudantes y bacheros. O sea, son como
8 puestos, depende de la especialidad de cada uno. Ujú, Y en eso, el chef ejecutivo es quien se encarga de toda la parte lógica, ¿viste? ujú. Entonces ahí es donde entro yo como a asistir, Claro, a armar esta parte de horarios, de pedidos, de compras. Tal día entra el camión, bueno, hay que bajarlo, tenemos que estar con el termómetro ahí, tac, 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 controlando absolutamente bien, todo, visualizando toda la mercadería, si hay cosas que no están en condiciones de devolverlas. sí. Y así es como un constante de todos los días. Eso en cuanto a lo que es la hotelería que yo hago, que es más de lugares inhóspitos, Ujú. ¿sí? Hoy me contabas Ujú. que hay zonas en las que trabajas que no es fácil No, adquirir, por ejemplo, las verduras o las frutas. sí. Así como estamos acá en Curso, quiero naranja, me voy a la esquina, consigo naranja. ¿Querés un kiosco? Están, bueno, no. Claro, En mi caso yo vivo frente a un glaciar. a un glaciar. Ajá, el glaciar Uppsala que está, como siempre explico, si vos vas por la ruta, vos vas a la izquierda, está el glaciar Perito Moreno, Ujú. que es lo más lindo que vas a ver en tu vida, pero si vos te giras a la derecha y tomas un barco, está el glaciar Uppsala. Ahí estás vos. Ahí estoy yo. Donde no hay nadie, bueno, ahí estoy yo. Está a 2 horas de navegación, 1 hora en transporte terrestre, y ahí vivimos con 40 compañeros. Tenemos casas de personal, cada uno con su cuarto, son cuartos compartidos. Bueno, la casa es una casa gigante donde convivimos los 40, Sí, lo cual implica también un desafío. No es lo mismo el tiempo que está un cocinero o alguien que trabaja en cocina, sí, que alguien que es chofer, alguien que es housekeeping, que son las mucamas, sí. o mantenimiento. Estas 40 personas, incluidas vos, Sí, están trabajando, están contratadas para un hotel. exactamente. ¿Qué hotel? Estancia Cristina se llama. Estancia Cristina. Sí. Estancia Cristina se compone de dos cosas. El quincho, que es un espacio que podemos alojar hasta 100 personas, 100, 150, depende de cómo nos acomodemos, más excursiones, que depende del paquete que vos contrates con la empresa, son las excursiones que, o sea, la vianda que vas a llevar, puedes irte de caminata glaciar, que Sí. son 10, 12 kilómetros, puedes hacer cabalgata, que también me ocupo de la parte de excursiones yo, y ahí depende de la cabalgata también. No hay problema que seas ni vegetariano, ni vegano, ni celíaco. Ahí te ocupás de preparar la vianda La, para la gente de la para cabalgata. la gente de la cabalgata. Mira, qué Sí, bien. también. Y hay una parrilla en el puesto que está como a 2 horas y media en caballo. Y ahí los chicos prenden la parrilla, se hace carne asada en el momento, con todos los acompañamientos que mandamos de guarniciones, panes y demás. Y bueno, la idea es esto, juntarse alrededor del fuego y comer algo. Después se vuelven en caballo. ¿Hace cuánto estás ahí en Calafate? En Calafate desde el 2022. Mi primer acercamiento al sur, digamos, fue en el Chaltén, que es la ciudad que es capital nacional del trekking. Esto te lo cuento hoy, años después, yo no sabía cuando me fui de acá. Yo fui así, yo fui. ¿Cómo terminás en Calafate? Yo estaba en capital Ujú. en ese momento y me llama una persona y me dice, me hablaron mucho de vos, me gustaría que formes parte del equipo. Bueno, me había referenciado una amiga, la llamo y le digo, che, pero ¿dónde es esto? Santa Cruz, me dice. Ni idea. Bueno, ¿y cómo se llega? Pero yo no quería ir a Goya, No, no, no estamos quería acá Goya. cerca. Sí, 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 no quería ir a Goya. Pero se fue allá, al sur. Sí, y bueno, me dice, te tenés que tomar un avión así. No, le digo, pero en ese momento yo no tenía trabajo y las posibilidades económicas no eran las ideales, Ujú. ¿viste? Me dice, mira, es una empresa chilena que acaba de hacer base en Argentina. Este hotel va por su segunda temporada. La temporada anterior que yo vine fue como la piloto, me dice. Bueno, Agus, le digo, che, yo, mirá, sinceramente, ni pidiendo préstamo al banco, yo creo, le digo, yo no sabía. En realidad, tenía miedo a subirme al avión. Claro. Bueno, Tenía, los miedo a todo, o sea. sí, 20 y pico de años, tenía mucho miedo al avión. Bueno, me llama la gerente de ese momento, la gerente de personas, y me dice, Sofía, se llama. No, no es problema, me dice el pasaje. La empresa lo Se abona, ocupa. se ocupa. La casualidad de la vida es que la toman a otra amiga mía que vivía a 2 cuadras de mi casa. Nos encontramos las dos en el aeropuerto de Corrientes y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, y vamos, me dice. Qué bien. Y vamos, porque la verdad que nosotros acá en el interior de Corrientes trabajamos muchísimo tratando de dar lo mejor con condiciones que quizás no son las ideales. Ujú. No había tecnología, no había calefacción, no crean que hay ni aire acondicionado, no hay ventilador, nada, no hay. Claro. Entonces fueron condiciones extremas frente a la humedad, ¿viste? Sí, sí. Fuimos, tomamos un vuelo, casi nos desmayamos en el avión, llegamos a Buenos Aires,
En Aeroparque teníamos la conexión al otro día, teníamos tanto miedo de la ignorancia, no, Aeroparque está frente a la costanera, o sea, te podía tomar un mate afuera, no, nosotros no salimos. Por las dudas. Por las dudas, 12 Ah, horas nos sí. encerramos en el aeropuerto. Tomamos el segundo vuelo a las 6 de la mañana. Cuando llegamos al Calafate, me dice mi amiga, ¿y ahora qué hacemos? Teníamos que salir de la puerta del aeropuerto 10 metros, pasaba el colectivo que te llevaba al Chaltén. Nosotros teníamos el pasaje en la mano, pero teníamos tanto miedo, o sea, Claro. de no saber dónde estábamos, de despertarnos en un clima. Imagínate, yo campera abrigada no tenía, zapatilla abrigada no tenía, nos fuimos así nomás, ¿viste? Con un montón de, por las dudas en la valija, que ninguno ayudó. Porque conocimos la ropa térmica allá, Allá. con todo, aprendimos a vestirnos en capa allá. Nosotros, ella es de capital y yo de acá teníamos calor, no entendíamos nada. Nos tomamos ese micro al Chaltén. Yo me acuerdo que dormí todo el viaje, como fingiendo demencia porque estaba muy cansada y no entendía nada. Y ahí nos busca un transfer. Parece de película, con un cartel con nuestros nombres así. Ah, bueno, chicas, nos lleva al hotel. Sí, y bueno, y ahí las dudas, che, nos van a secuestrar, che, nos van a matar, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos yendo? No había señal. En el Chaltén en ese momento no había señal de teléfono, en el pueblo entero. Contame cuando llegás a ese lugar, al Chaltén, el lugar donde ibas a trabajar. ¿Es un Mira, hotel o qué era? es un Un hotel que hotel. está frente a un glaciar que se llama Glaciar Marconi. ¿Qué hago acá? No entendía nada. Qué Y lindo. iba así por el camino y paran en un momento el transfer y, uy, acá no secuestran, algo va a pasar. Y la chica que nos llevaba dice, chicas, les presento al monte Fitzroy. Yo sí, ¿y esto qué es? Era una montaña y es una de las montañas más grandes del mundo. Qué belleza. Y está en Argentina. Y está en Argentina. Está en Argentina. Tal cual. Y dice, bienvenidos al Parque Nacional Los Contame de Glaciares. irnos a Suecia, a Suiza. No, no, no. Acá tenemos esos lugares. Está acá. Dios, Dios, Dios mío. Y Sí. el Monte Firroy se ve desde todo el Chaltén. Mm, Se ve desde hasta el lago del desierto, hasta la frontera con Chile, se ve. sí. Está. Bueno, fuimos ahí, no entendíamos nada y era un hotel con tecnología de punta, con un equipo impresionante. Ahí tuve mi primer chef ejecutiva. Qué lindo, qué linda experiencia. Sí, es una chica una señora de Misiones, y quien tenía un carácter tan especial, que bueno, estuve 2 años, pero lo que aprendí ahí, ahí todos éramos ayudantes de cocina, no importaba la experiencia que tuviéramos. Nos nivelaron a todos al, a lo que era la filosofía de la empresa esta. Resulta ser que esta Claro. empresa es de un señor que escalaba en Chile, que escaló las Torres del Paine en Chile, que, o sea, le encantaba la montaña. Viste que ahora mucha gente usa The North Face. Sí. Bueno, entonces esa ¿Qué es primero? The North Face es una marca que está creada por Douglas Tompkins, Mm, que mira cómo está conectado, que bueno, fue una persona que compró tierras, porque ujú, sí, las compró en lo que es Patagonia, en lo que es acá, y las volvió a donar. Yo eso quiero dejar en claro, que las volvió a donar para su lugar, claro. para que nadie más las usurpe, para que se cuiden y Ujú, se preserven. sí. Siempre en ¿Y mi, eso da un servicio, algo? claro, siempre en mi cabeza, mis ganas siempre fueron trabajar o estar cerca de un parque nacional. Ya el Parque Nacional Los Glaciares, creo que es el tercer o cuarto parque en el que vivo y trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros como empresas o como hoteles de categoría B quieren decir que hacen movidas sustentables Ujú, para preservar bien. esto, ¿sí? Hoy en día se dice que, bueno, los glaciares están retrocediendo y es verdad. Sí. Cada vez que yo voy al Perito Moreno y tengo la suerte de poder ir, está un poco más atrás, más atrás, más atrás, y sigue retrocediendo. El Qué glaciar bárbaro Uppsala eso. también, Sí. sí. El glaciar Pegazzini se están cayendo un par de paredes, o sea, el calentamiento global existe Está. y está. Sí, 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 sí. Entonces siempre yo quise contribuir. Lo mismo acá en los esteros. Yo estuve en la época en la que se empezó la reintroducción del yaguareté. Hoy en día es Ujú, una realidad. sí, 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 sí. Se están reintroduciendo cada vez más especies, se están volviendo especies Sí, como el sí. guacamayo rojo que estaba Estaban extinto, desapareciendo. estaban desapareciendo. Entonces, siempre me puse esa fija de trabajar en un parque nacional y poder aportar algo, Bien. ¿sí? Así que bueno, de ahí estoy. En Chaltén estuve un año y pico, me voy al Calafate y cuando conocí el agua argentino lloré. Lloré en la calle y dije, no, no puede ser esto.
Es un pueblito mucho más chico que acá de Guruzú. Ujú. Me enamoré y bueno, dije, acá me quedo. Y ahí, desde 2023, por ahí, que soy como ciudadana del Calafate. Por ejemplo. Ciudadana del Calafate. Sí, Bien. No te voy a preguntar por miedo, porque obviamente con todo lo que nos contaste, Emilce, miedos no los tiene, o mejor dicho, sí, capaz, sí, sí, tengo mucho miedo. que no tenés miedo, Sí, pero los afrontás, sí, lo aceptás y los trabajás. sí. Entonces quiero hacer una pregunta. Ujú. ¿Qué sueño tiene Emilce próximamente? Y ahora, Próximo, mejor dicho. a largo plazo, yo quiero salir y conocer más. Porque, bueno, ahora finalicé esta temporada, recorrí todo Chile en un mes, me voló la cabeza todo lo que vi, todo lo Ujú. que probé, fue muy, muy hermoso. Y otra cosa que quería rescatar y no te lo dije antes, en el sur, la gastronomía correntina, litoraleña, es muy buscada. Y para mí no hay cosa más linda Ay, que totalmente. poner mi impronta en un desayuno y Qué que bien. una persona que venga de Sudáfrica Sí. coma un chipá y se enamore. ¿Cómo disfrutan, no? Lo De lo disfrutan que es mucho. tan común para nosotros, Claro, porque entonces le decía a mi mamá yo, la fécula de mandioca no llega al sur. Es muy difícil. qué Es bárbaro. muy difícil conseguirla. Uno en lo cotidiano, en el kiosco o en el supermercado, no hay Ujú. fécula de mandioca. Entonces, acá, la mandioca, la batata, todos productos que podemos conseguir acá, los cítricos. Claro, No no hay hay. como los cítricos de acá, no hay como las frutas que se da acá. Vine ahora que quiero comer níspero y todavía no No hay. hay ni, no es la zona de No, la época. no es la época y nadie sabe lo que es un níspero. En la zona de la Patagonia, Sí, ¿estuviste? sí. ¿Y qué tal? Y está bueno, te tiene que gustar. Qué Ujú. sé yo, el clima es muy hostil. He recorrido lo que es Patagonia Es muy Norte, ventoso. muy ventoso. En Calafate sí, se alcanzan a 100 kilómetros por hora de viento. Sí. Las nevadas no se dan tanto ahora como antes, Ujú. eso sí lo he visto y lo he comprobado. El clima es complicado quizás, eh, es duro y hay una realidad, no hay el sol que hay acá. Allá sale muy poco el sol, entonces tenés que Mira, tomar complejos vitamínicos para poder sobrellevarlo. claro. Sí, Cuando la vitamina D acá la tenemos gratuitamente. acá, por eso acá yo salgo y ando en el sol todo el día, porque estoy contenta, porque allá Claro. no hay sol. Pero bueno, yo creo que nada, que a mí me cambió la vida animarme. Si bien no, ya te digo, no tuve las condiciones más favorables del mundo, siempre tuve gente atrás que me bancó. Sí, pero creo que también esas condiciones que decís vos que no fueron muy favorables te fortalecieron y te dieron la confianza que es la que tenés vos y la que continuamente inspirás y expresás, Claro. porque inspirás eso. Mm, Hoy tu trabajo, digamos, estás preparada para hacer, poder irte a cualquier parte del mundo. sí, sí. Bien. Y da miedo. David, Da miedo, sí. O sea, me gustaría que también saber acá, para la información, el idioma. Es sí, importante el sí. segundo idioma, que sería el primero, ¿no? El Claro, inglés. es una barrera que yo aprendí inglés de grande, Ujú. o sea, a hablar y a leer y a escribir un poco más fluidamente. Sigo estudiando, tengo casi 30 años y sigo estudiando. Eh, Hoy, para lo que es la hotelería y la gastronomía, el inglés es una herramienta fundamental. No solo obligatoria en muchos casos. En lo Ujú. que es cocina por ahí no es tan obligatorio, sí en lo que son los camareros o gente que tiene trato directo con las personas o recepcionistas. Sí, es obligatorio. En mi caso no, pero veo hoy en día más propuestas de trabajo que sí lo toman como requisito el Sí. inglés. Así que es lo que yo aconsejo, de estudiarlo. Vos sabés que hace poco escuché una entrevista que le hicieron a Messi. Ujú. Y Messi, fíjate él, ¿no? Él Sí, decía que hay algo que él sentía el no haberlo hecho, de aprender bien el inglés para conversar con muchas personas, imagínate todas las personas, los grandes que se han sí. acercado a él, pero él sentía como que en el no poder aprovechar ese intercambio, esa charla Sí, se con, pierde decía, con mucho. cada personaje, Sí, que sí. en ese aspecto él se lamentaba de no haberlo.
tenido esa preparación. Claro, lamentablemente se pierde mucho del hilo conductual de una conversación cuando uno no se puede relacionar, no se puede expresar con la otra persona. Quizás hoy hay herramientas informáticas, vos agarrás el teléfono, pones traductor, le hablas y la otra persona lo lee y medianamente se entiende. Pero no es lo mismo, te puedo asegurar. A mí me pasó de que me tocó hablar con una fotógrafa y la chica era tímida, yo era tímida y como que hasta que nos soltamos, me dice, che, pero te entiendo súper bien, o sea, hablas inglés. Sí. No sé, le digo yo, como, bueno, yo, y me pedía que le explique cosas de la cocina y demás. Heather se llama, hasta ahora tenemos contacto y Heather es una fotógrafa mundial, había sido, pero como yo estoy como en mi cuadradito y en mi mundo de cocina todo el tiempo, no somos gente que tiene tanto contacto con el afuera, ¿viste? Pero sí, yo creo que hoy, que es lo que le hablo a mis sobrinos, que ya están un poquito más grandes hoy, no solo, antes nosotros era como una meta terminar el secundario y bueno, listo, como que ya está, te dabas por hecho. Ahora ya ni siquiera, o sea, tenés que tener un terciario, siempre, un universitario, un estudio, porque yo creo que también el conocimiento es lo que te lleva lejos. Y por ahí, si no sabes mucho, como me pasó, yo había cosas que no sabía y que las aprendí, te puedes llegar a relacionar con gente que te puede enseñar. ¿Sí? Y siempre hay que estar abiertos a las posibilidades que nos brindan, no solo dentro del país, afuera, porque la verdad es que hay oportunidades afuera. Sí. Por ahí, como te digo, soy medio miedosa y dudo, pero digo, che, bueno, y si me sale una oportunidad afuera, voy, y si no me sale también voy. También, claro, porque como decimos, el conocimiento, la educación es lo que te da la libertad inclusive de elegir. Sí, y te pasa mucho que llega una época en el sur, que es de septiembre, octubre, te llaman 5, 6, 7 hoteles, tenés entrevistas. A mí me preparó una profe de la universidad, de recursos humanos, que una señora de Mercedes, me preparó ella a tener mi primera entrevista de trabajo. Y si no fuera por ella fue la primera persona que yo llamé a Diamantina, que si no hubiera sido por ella yo no hubiera entrado a los esteros. Imagínate cómo la gente fue marcando mi camino. Sí. Que yo hoy cuando voy a trabajar a X lugar le digo, mirá Diama, ¿dónde estoy? Y ella hasta el día de hoy, como 5 o 6 años después, todavía me revisa los currículums, todavía me corrige, todavía me da consejos de cómo hablar. Hoy yo me expreso, antes yo no hablaba nada. Sí, es cierto, hablabas mucho menos. Sí, no, y siempre seria. Adolescente era así. Sí, y hoy me puedo expresar y puedo decidir, y tengo esa libertad. Entonces está buenísimo. La gastronomía a mí me abrió muchas puertas, sinceramente. Y todo lo que yo vi acá lo apliqué como innato, por lo que mi mamá cocina y cocina muy bien, por ejemplo, pero me dice, yo aprendí mirando. Y mi mamá no me pasa una receta, pero me dice, vení para tal lado, mira. Claro. ¿Y sos así muy puntillosa o detallista? Que por ejemplo en la cocina sea en tu casa o en una reunión de amigas, que, ay, te faltó tal cosa, o te sugeriría. No, no fue que no. En ese caso no. A mí me encanta la comida y me encanta comer, pero más me gusta cuando yo te reconozco por algo. Por ejemplo, mi tía Alicia hace una pasta frola y yo como esa no probé nunca. Yo no la sé hacer. Como esa pasta frola de tía Alicia. Es de la tía Alicia, esa pasta frola, y como esa no hay. La comida de mi mamá, siempre le digo, la tortilla de papas que ella hace, a mí me lleva un recuerdo o algo emocional. Yo la replico en mi trabajo y es parte de un menú. Sí. Y se llama la tortilla de mamá. Ay, qué lindo. Es eso. Sí. Y que alguien que viene de Nueva Zelanda coma la tortilla que hace mi mamá hecha por mí, yo la estoy hecha. No sé, mi hermana es pastelera y hace cierto tipo de tortas, y hay una en particular que como ella, no la he probado. Entonces, como que yo cuando pruebo algo, busco sin querer ese sabor, ¿viste? Por ahí, no es que digo, che, no, le faltó, ¿te parece? Yo como. Y no tengo problemas con la comida. He aprendido a comer todo tipo de comidas, pero no corregirlo, sino que yo me grabo el sabor de lo que hizo tal persona. Bien. Y en mi caso, yo soy puntillosa conmigo. Sí. Conmigo misma soy muy puntillosa, eso es cierto. Nosotros trabajamos mucho con pruebas, y siempre se dice que hasta que no sale perfecto no sale, y es verdad. Sí.
Y son días, años, meses de estudio, de preparación, de todo. Y yo creo que la pandemia también hizo que todos se adentren más a la cocina. ¿Viste? Que fue como el boom de que todo el mundo quiera cocinar, que lo celebro totalmente, porque eso está buenísimo. Y es lo que vos decís, el saber te da libertad. Entonces hoy, cuando uno va a comer a un lugar, sabe lo que quiere. O sabe con dejarse sorprender. ¿Viste? Entonces a nosotros como cocineros también nos obliga a un cierto estándar y a una cierta calidad, como no, nunca jamás hay que subestimar a un cliente, ¿viste? Me pasa a mí, yo voy a comer a un lugar y no es que, no, yo no lo hago así, esto no. No, yo pruebo porque es la mano de la persona, primero. Bien. Y si hay algo que me vuela la cabeza, quiero ir y conocer quién lo cocinó. ¿Quién lo cocinó? Y, no, claro. y así me pasó en Chile con un señor de 80, 90 años que estaba haciendo anticuchos y le digo, anticuchos. ¿Y qué es anticuchos? El anticucho es como una brochette, que puede ser de carne, de hígado, de corazón. O de verduras. Sí. Claro, en general, el anticucho es la salsa que lleva esto. ¿Viste? En general se hace de corazón. Tenía nada, vacíos colgando, cosas así. Digo, ¿cuánto me tiene usted? Y me dice, ponele 80, don José. ¿Y usted de cuándo cocina? Yo soy retirado militar, me dice. Yo cociné toda mi vida y toda mi vida voy a cocinar. Claro. ¿Entendés? Y vos ves y disfrutando. Ves que la persona es feliz. Sí. Y le digo, le gusta así y no lo dejaría de hacer nunca. Y es verdad. Qué lindo. Emilce, ¿sos de los aromas? O sea, cuando estás cocinando, porque veo también eso en los chefs. Me pasa, que por ahí me miran raro acá porque voy a una verdulería y no toco, huelo. Claro. Entonces, se desarrollan mucho más los sentidos. Si bien es una profesión extenuante, muy estresante, para mí es muy gratificante. Nosotros decimos que como un fetiche, por así decirlo, de mirar del vidrio para afuera cuando la otra persona prueba. Y vos en la cara te das cuenta cuando algo lo hiciste bien o cuando algo, claro. Aprendes a leer gestos. Sí, aprendes a leer muchos gestos. Te das cuenta cuando a alguien le gustó algo y cuando no. Y cuando le gustó y realmente lo disfrutó, va a ser esto que te digo yo, va a ir y golpear. ¿Quién lo dice? Por favor, que lo quiero abrazar. Qué bueno. Y pasa mucho, pasa mucho. Te voy a decir palabras. Esas palabras pueden encontrar lugares, puede haber lugares también. Dale. Y quiero que vos le pongas en los lugares de prioridad en tu vida. Ok. ¿Sí? Bien. La cocina, por supuesto, internacional. Internacional me refiero a fuera de la Argentina. Cocina dentro de la Argentina. Sí. Familia. Viajes. Uno, familia. Uno es familia, siempre. Porque yo sé que no me han acompañado quizás con cosas o económicamente, pero yo sé que estuve un llamado a distancia siempre de mi familia. Y es por eso que hoy, después de tantos años, vuelvo y lo disfruto. Para mí la familia es la base de todo. Es como el número uno. El número dos, los viajes. Porque es lo que te decía hoy. Hay mucho, mucho para conocer. La cultura, no solo argentina, del mundo, es muy rica. Entonces, hoy que hay más disponibilidad de información, a un video estás, a un TikTok, gratuitamente. Y otra cosa, nuestro pasaporte, el argentino, abre puertas en todo el mundo. Así que hay que aprovecharlo. Bueno, como te decía, el 2 es los viajes, el 3 la cocina, porque la cocina argentina es increíble. ¿Pero por qué? Porque tiene influencias de toda la corriente migratoria. ¿Sí? Entonces, nosotros de Caradura vamos a Italia. No vamos a hacer la misma pasta que el italiano, pero tenemos idea de dónde sale. Tal cual. En España pasa igual. Sí. ¿Entendés? Sí, y te puedo asegurar que con la carne argentina no hay. No hay como la carne argentina, ni acá ni en otro país. Bueno, yo hasta ahora he recorrido el Mercosur, espero poder cruzar el charco pronto. Pero no hay, ya no es charco, ¿viste? Sí, ya es océano. No hay como la carne de acá, no hay como la fruta del litoral, no existe como la fruta del litoral. Los cítricos. Los cítricos,
también las frutas que yo conocí en Concordia, hoy llegan y yo veo, y a mí, ¿sabes cómo se me llena el pecho cuando yo veo producto de Concordia, producto de Sí, Corrientes? sí, o mocorita. Mocoretá, decir, como esa mandarina no hay. Tal Y es cual, verdad, cierto, no hay. no Y hay. a mí de corriente siempre me piden, cuando Sí, voy, que lleve los acá las productos. naranjas y Entonces, mandarinas de acá, sí, de Entre eh, Ríos. por favor, coman local, coman Ujú. lo que se coseche en el lugar que sea o en la provincia que sea. Hay que comer local. No hay que tenerle miedo a las verduras. No, No, para nada. Hay que hacerse amigo de las verduras, de las frutas, de las carnes. eh, Hay de todos los productos, yo creo. Acá también hay mucha pesca que yo la verdad que desconocía. Yo no soy muy fan de los pescados. Y afuera, el dorado, el surubí, el pacú, cotizan en oro. Y acá para nosotros es tal normal. cual. Sí, 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 Entonces, el dorado, sobre todo el dorado, pero bueno, hay que tal cual. valorarlo porque los productos que da la tierra y que da el agua de acá no hay en todos lados. Y No. después, cocina internacional, sí, me gustaría llegar a una madurez no solo de edad, sino de Ujú. pensamiento para poder ahorrar y poder ir a estudiar a una cocina francesa. Francesa. Sí, me encantaría estudiar en Francia. ¿Por qué la francesa? Es la base de la gastronomía mundial. Mira vos. La cocina nace con Francia, digamos. Los registros, ¿no es Ujú. cierto? Cocinamos todo y hace millones de Sí, años, pero la base de la restauración, porque no es solo un restaurante, un hotel, es la restauración, es el arte que nosotros hacemos, eh, nació en Francia. wow. Entonces, hacer mis bases ahí me encantaría, pero también tengo como muchas ganas de vivir la gastronomía del Caribe, más Ujú. enfocada a las frutas, me gusta mucho Sí, esa parte, y a los pescados. Y también desmentir que si uno no come carne se muere, no, no pasa eso. Hay muchos suplementos alimenticios, hablo. sí. Yo no soy muy fan de los suplementos de farmacia, Ujú. sino si uno quiere, Los nutrientes. claro, de iniciarse en el vegetarianismo, en el veganismo, siempre consultar al médico, siempre. Siempre. Y acá hay muchísimos excelentes profesionales que podemos Sí. consultar. Equilibrar también, Ujú. equilibrar la alimentación, porque yo creo que el cuerpo de uno es el motor para todo. Entonces, si el cuerpo no está bien, no puede llegar a donde uno quiere. Así es. Entonces, bueno, cuidarse. La comida es disfrute, es amor, son recuerdos, Ujú. porque es así, Sí. pero hay que cuidarse y la verdad que nunca los extremos son buenos. Pero bueno, en este caso yo estoy muy, muy, muy agradecida, no solo por este espacio, eh, sino agradecida con la vida porque me llevó a lugares que yo no hubiera ido nunca por miedo, justamente. Y esta profesión me llevó a hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. Y si me equivoco y por ahí me frustro y me pongo triste, me pongo mal, no duermo, ¿eh? No duermo. Al otro día me levanto 5 de la mañana y voy otra vez hasta que no salga, no paro. Pero me llevó a tener ese hambre, no de perfección, ese hambre de decir, loco, yo puedo hacerlo. Así. Ahí creo que ya dejaste el mensaje, pero me gustaría que se lo digas vos Ah, a estos adolescentes jóvenes. primero que estudien porque el conocimiento es libertad. Que no creamos todo lo que vemos y escuchamos en redes porque la vida está afuera. Entonces, animarse a salir, estudiar, honrar de donde uno es también. Honrar. Yo jamás cambié, y me escuchás, yo jamás cambié mi acento, ni se me pegan otros acentos por suerte, eh, porque la verdad que Corrientes afuera, Curuzú afuera, la gente se enloquece cuando Sí. uno les cuenta lo que es acá. eh, y también animarse porque, como te digo, la vida está afuera y aunque uno tenga miedo y aunque uno esté Sí. asustadísimo, me tocó muchas veces pararme en la terminal de acá de Curuzú y tomarme colectivos sin destino, sin Sin vuelta, rumbo. sin rumbo. Me tocó muchas veces animarme, atarme el pelo y me decían, bueno, la entrevista que sabía hacer yo ya estaba picando, sin Bien. decir nada. Yo soy una persona que me cuesta mucho eh, expresarme por ahí. Sí lo expreso en la cocina, que es como una de mis pasiones, pero siempre con respeto también eso. No, Así no es. olvidarse de donde uno es, pero siempre con respeto y diciendo las cosas bien, uno llega muy lejos. Así que mi mensaje es ese, que se animen y que si tengan miedo,
hay que hacerlo igual. Así Así, es. hay que hacerlo igual. Emilce, mi corazón, Gracias. quiero agradecerte Qué lindo verte. y decirte que esa forma de tirar para adelante, la confianza, en realidad está en los valores que te transmitieron tus viejos. Esas limitaciones que supuestamente no las tuviste, materiales, son los valores que te dieron y esa fortaleza que tenés es debido a eso. O sea, hay unos papás ahí muy presentes. Ujú. Eh, Orgullosa de vos, te admiro muchísimo y es hermoso a dónde llegaste No, y todo lo que falta. nada. Gracias, gracias, gracias. Ay, gracias. Sí, mira, hermosa. Ay, te espero en mi corazón. Cuando quieras. Vayan a verme al sur. Así va a ser, vamos Sí. a ir al sur, pero gracias porque Va. eso es una referencia muy Gracias. importante. Gracias. Lo más importante son los valores en la persona. Ujú. Gracias. Ay.